Si estás escuchando esta historia desde alguna colina de Chihuahua, desde un rincón seco del norte de México, o desde cualquier lugar donde el viento aún sopla con recuerdos, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos acompañas. Y si en algún momento esta historia toca tu corazón, deja tu like y suscríbete, porque en este canal creemos que incluso las promesas que parecían perdidas pueden encontrar un camino. Esta historia ocurrió en abril de 1874, cuando el frío aún arañaba las madrugadas en Santa Rita y el desierto parecía guardar más secretos que arena. Sharon Ramírez llegó al pueblo sin nadie que la esperara. Tenía 20 años y venía desde Durango con una sola cosa cosida en la barra de su falda. Una carta vieja, escrita por una mujer moribunda hacía más de una década. En ese papel, con tinta desteñida y letra firme, se prometía que si algún día la hija de esa mujer necesitaba refugio, Elijah Black, el hijo de quien escribía, sabría cumplir. Sharon no conocía al hombre, solo sabía que su madre, antes de morir, le dijo: «Ve, él no es como los demás». Cuando llegó a Santa Rita, el pueblo estaba en plena feria de ganado. Los hombres gritaban precios, los caballos relinchaban y las mujeres del norte se paseaban con vestidos limpios y palabras sucias disfrazadas de educación. Sharon, con el rostro curtido por el sol y los pies polvorientos, preguntó por Elijah. Le señalaron un hombre alto, de abrigo largo, con las manos cruzadas y la mirada perdida en algún punto más allá del horizonte. No parecía esperar a nadie, pero tampoco se fue cuando ella se acercó. Sharon no dijo mucho. Le entregó la carta, envuelta en un trozo de cuero endurecido. Elijah la tomó, la leyó despacio, como si cada palabra le doliera. Luego la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta sin decir una sola palabra. No le ofreció casa, ni comida, ni trato. Solo asintió con la cabeza y se dio la vuelta, pero no se alejó. Caminó hacia su caballo, le hizo una seña a ella, y juntos salieron del pueblo en dirección al rancho. El camino fue largo y en silencio, pero no incómodo. Era como si él ya supiera que el verdadero diálogo vendría después. En otros gestos, el rancho Black era extenso, rodeado de álamos y pastos secos. No tenía lujos, pero se notaba que había sido cuidado con manos que sabían de trabajo. Elijah le ofreció un cuarto en el ala trasera, con cama sencilla, manta gruesa y una ventana que daba al corral. «Puedes quedarte el tiempo que quieras», fue lo único que dijo. No habló de matrimonio, no mencionó la carta, no puso condiciones. Sharon, acostumbrada a hombres que pedían algo a cambio de todo, no entendía ese tipo de silencio, pero lo aceptó. Durante los días siguientes, Sharon hizo lo que sabía hacer. Cocinó sin esperar elogios, limpió sin hacer ruido y cuidó de un pequeño huerto que alguien había dejado morir. Elijah, por su parte, pasaba las tardes en el establo, reparando una silla de montar que nunca usaba. En la cocina no hablaban mucho, pero compartían el pan y el café. Por las noches, ella lo escuchaba caminar hasta la sala y encender una vela frente a un retrato cubierto con un paño. No preguntó, solo observó, porque entendía que hay dolores que no se cuentan, se respetan. Sharon no era dada a ilusiones. Incluso allí, en el rancho de un hombre que no le debía nada y que apenas le dirigía 2 frases por día, ella sabía reconocer la diferencia entre rechazo y respeto. Elijah no la miraba como quien mide. Él la veía, o mejor dicho, permitía que ella existiera allí sin ser cuestionada. Era la primera vez que se sentía así en muchos años. Y aunque no tenía certezas, esa sensación bastaba para que no hiciera las maletas. Aún, el pueblo, sin embargo, no tardó en comentar. Las mujeres decían que se había metido allí como una serpiente, seduciendo con cara de hambre. Los hombres lanzaban bromas sucias cuando la veían pasar con el delantal de lino y el cabello recogido. La nueva señora Black
decían entre risas. Sharon escuchaba todo, pero no respondía. Ya había aprendido que quien más habla es quien menos sabe. Seguía barriendo la veranda al amanecer, regando la lavanda seca y preparando pan, aunque Elijah a veces ni lo tocara, porque eso no era por él, era por ella misma. Una tarde, al volver del pozo con un balde de agua, Sharon notó algo curioso. Al fondo de la propiedad, detrás de las mangueras de piedra, alguien había empezado a levantar una estructura de madera. Tablas mal cortadas, clavos viejos, una ventana colocada al revés. Preguntó a un peón qué era eso, pero solo se encogió de hombros. Curiosa, esperó hasta el día siguiente, cuando vio al propio Elijah cerrando tablas allí, solo, en silencio, como quien construye algo que aún no tiene nombre. ¿Es para alguien?, se animó a preguntar, mirando fijamente sus manos. Elijah tardó, pero respondió: «Es para quien quiera quedarse». Esa noche, Sharon durmió sin saber si aquello era una metáfora o un permiso. Pero se levantó temprano y llevó pan en fresco hasta la casa en construcción. Lo dejó sobre una piedra y regresó. Al día siguiente, encontró el pan comido y un vaso de leche al lado. Ninguna palabra, ninguna promesa. Pero, por alguna razón, eso le pareció más íntimo que muchos besos que había recibido a la fuerza cuando aún era niña. Había en ese silencio un intercambio honesto. Él ofrecía espacio. Ella ofrecía presencia. Los días se fueron haciendo menos duros, no más fáciles, pero menos cortantes. Sharon comenzó a coser una cortina para la ventanita de la casa nueva. Por la noche leía para sí misma en voz baja, en un español sencillo, mientras Elijah afilaba herramientas afuera. Raramente hablaban, pero aprendían a convivir como dos sobrevivientes que reconocen en el otro el esfuerzo para seguir. Un domingo, durante el almuerzo, él preguntó si ella sabía montar a caballo. Ella respondió que sí, pero que hacía tiempo. Al día siguiente, encontró una yegua ensillada esperando en la cerca. No se dijo nada. Simplemente montó y cabalgó hasta la línea de los Álamos, como si eso sellara algún acuerdo no escrito. La comunidad local, al ver que ella seguía allí, comenzó a retroceder. Seguían hablando, pero más bajo. Y cuando una mujer viuda y madre de 3 hijos apareció en la puerta pidiendo ayuda, fue Sharon quien abrió, quien ofreció leche, quien dio lo que pudo. Elijah observaba. No elogiaba, pero tampoco limitaba. Era como si esperara que el tiempo le dijera lo que el corazón ya empezaba a intuir. Y Sharon, por su parte, ya no actuaba como quien espera ser echada. Estaba allí porque quería, porque sabía que, aunque el amor no llegara, la dignidad ya había llegado primero. En la mañana del lunes, Sharon notó que la casa nueva, esa del fondo, hecha con tablas reutilizadas, ya tenía puerta. No era una puerta bonita. Era vieja, astillada, chirriaba al abrir. Pero era una puerta, y para Sharon eso bastaba como símbolo. Comenzó a limpiarla por dentro. No preguntó si podía. Simplemente limpió, como quien reconoce un espacio suyo. Elijah pasó cerca, vio todo y no dijo nada. Solo dejó un banco apoyado en la entrada. Luego se fue con su caballo hacia el pueblo. Ese mismo día llovió en el desierto. No mucho, solo lo suficiente para que el olor a tierra mojada le recordara a Sharon, a su madre. Se quedó un rato sentada en el porche, con las manos cruzadas en el regazo, recordando la voz de ella leyendo la carta por primera vez. Recordó la frase que seguía resonando como si hubiera sido cosida al pie del alma. Elijah Black sabrá cumplir. No era sobre matrimonio, no era sobre romance, era sobre honor, sobre darle sentido a una promesa que nadie exigió, pero que aún así se cumplió. El rancho era grande, pero el tiempo allí se movía despacio. Sharon aprovechaba eso, cuidaba las gallinas, cosechaba hierbas secas, plantaba frijoles en un rincón
que antes solo tenía piedras. A veces ponía un platito de comida en el borde del corral, donde un perro viejo aparecía y desaparecía como si supiera que no pertenecía a ningún lugar. Elijah la veía hacer todo eso y no interfería, tal vez porque entendía, tal vez porque sabía que algunas personas, cuando encuentran silencio, hacen de él un hogar. Una mañana de sábado, Elijah llegó del mercado con dos cosas, un paño floreado y un libro. Dejó ambos sobre la mesa de la cocina y salió a cuidar los animales. Sharon no preguntó nada, solo dobló el paño y lo convirtió en un mantel. El libro lo abrió despacio. Era un ejemplar gastado de historias populares mexicanas, ilustrado, con páginas sueltas. No había nota ni dedicatoria, pero había intención. Y a veces la intención es todo lo que alguien como Sharon necesita para seguir creyendo. Esa misma tarde, Elijah se acercó mientras ella cosía junto a la ventana. Se quedó parado al otro lado de la puerta. No pidió entrar. Solo habló, con voz baja, casi como quien recita. Mi madre no mentía. Y luego dio la espalda. Sharon no respondió. Pero cuando él se fue, dobló la costura, respiró hondo y secó una lágrima que no era de tristeza, era de entendimiento, porque sabía que para ese hombre admitir algo tan simple equivalía a gritar. La noticia del supuesto compromiso, que en realidad nunca se había dicho en voz alta, comenzó a perder fuerza en el pueblo, algunos por respeto, otros por hastío, pero nadie más se atrevía a confrontar a Sharon. Su presencia se había convertido en parte del paisaje, como si ella hubiera estado allí desde siempre. Elijah, por su parte, ya no caminaba tan encorvado, parecía más ligero, como si la ausencia dejada por Emilia finalmente tuviera un lugar donde descansar. No para ser borrada, sino para ser acogida. El invierno ya había pasado, pero el frío de las noches seguía firme, como recuerdo de lo que fue peor. Sharon empezaba a encender la estufa más temprano, hacía caldos espesos y dejaba la tetera con canela en la esquina, como solía hacer su madre. No era un gesto para agradar a Elijah, era para mantener una rutina que daba sentido a la soledad que ambos llevaban. Y poco a poco, esa rutina se volvió algo más fuerte que cualquier papel firmado. Era casi un pacto, invisible pero firme. En la casa del fondo, la que Elijah había construido, Sharon colgó una manta en la pared y bordó con hilo simple una rama de lavanda. Nadie pidió eso. Nadie lo vio. Pero cuando volvió al final del día, encontró el bordado estirado con clavos, fijado como si fuera parte de la madera desde siempre. Así funcionaban las cosas allí, con acciones, sin aplausos, sin discursos, solo con el cuidado silencioso de quien construye una vida con paciencia. Un día llegaron dos hombres a caballo buscando a Elijah. Eran hermanos de una familia influyente, dueños de tierras al norte. Sharon no entendió el motivo de la visita, pero notó por el tono que no era solo conversación de negocios. Se quedó en la cocina escuchando desde lejos. Uno de ellos dijo que ciertas compañías podrían manchar el nombre de los Black. Elijah no levantó la voz. Solo respondió, lo que mancha el nombre es la cobardía, y de eso aquí no tenemos. Cuando los hombres se fueron, Sharon no dijo nada. Pero esa noche dejó el pan más caliente cerca de la vela que Elijah siempre encendía. Y él comió todo, por primera vez. Sharon no preguntaba por Emilia, nunca mencionaba su nombre, pero sabía que él la llevaba en los ojos, en los gestos. Era una presencia que aún habitaba el rancho. Ella no se sentía en competencia con eso, sentía respeto, y por eso nunca intentó llenar ese espacio. Solo creó el suyo, pequeño, simple, al lado, como quien dice, no vine a reemplazar a nadie, solo a sumar silencio con silencio. El domingo siguiente, Sharon decidió limpiar el antiguo granero. Nadie lo usaba hacía años. Había cajas, restos de cuero, marcos sin vidrio y una mecedora partida por la mitad. Al mover una caja, encontró un pedazo de tela quemada
con un nombre bordado, Emilia. Se detuvo unos segundos, sosteniendo eso como si hubiera tocado un fantasma. Luego, dobló despacio, guardó otra vez en la caja y apiló todo con cuidado. Por la tarde, Elijah pasó por ahí, miró el granero, vio que estaba limpio y dijo, «Gracias, nada más». Pero fue la primera vez que agradeció algo, y ese mismo día, sin avisar, Elijah clavó 2 postes en el suelo entre la casa principal y la del fondo. En cada uno colgó una lámpara. Al encenderlas al caer la noche, creó un corredor de luces que unía un punto con otro. Sharon entendió. No era una petición, era una invitación. Y, tal vez, el comienzo de algo que no necesitaba nombre para ser real. Poco a poco, los niños del pueblo comenzaron a acercarse al rancho. Primero venían por las gallinas, luego por curiosidad, y un día uno apareció con el pie herido. Sharon limpió la herida con cuidado, sin hacer preguntas, y ató un pedazo de tela limpia. Al día siguiente llegaron otros, algunos solo para ver a los patos, otros para comer pan. Elijah observaba todo desde lejos, sin interferir, pero su expresión cambió. Ya no era de distancia, era de asombro tranquilo, como si no esperara más vida corriendo por allí. Una noche, Sharon se despertó con un ruido extraño. Salió con un farol y encontró a Elijah sentado en la veranda, con los ojos llorosos, mirando la nada. No preguntó qué pasaba, solo se sentó a su lado, dejando que el silencio hiciera lo que las palabras no sabían. Después de un tiempo, él dijo, «No he vuelto allí desde el incendio». Y nada más. Pero eso bastaba. Sharon supo que esa noche él estaba abriendo la puerta de un lugar dentro de sí que había mantenido cerrado durante 7 años. 2 días después, cabalgó solo hasta el pueblo vecino. Regresó al atardecer con las manos sucias de ceniza y un pequeño vaso con semillas. Se lo entregó a Sharon como quien entrega una historia para continuar. No explicó de dónde vino, pero ella entendió. Plantó las semillas junto a la casa del fondo, regó sin ansiedad y no esperó flores. Sabía que no toda vida nueva comienza con color. A veces comienza solo con raíz. El ambiente del rancho cambió. La primavera llegó con suavidad, y los álamos volvieron a balancearse como si despertaran de un largo sueño. Elijah y Sharon empezaron a caminar juntos después de la cena. No hablaban mucho. A veces solo comentaban el clima, los animales, el sonido de los grillos. Pero había entre ellos una calma rara, aquella que solo se construye entre 2 personas que no se deben nada, pero se ofrecen todo lo que son, sin prisa, sin exigencias, solo presencia. Una mañana, Sharon lavaba ropa en el tanque cuando Elijah se acercó con algo envuelto en papel de periódico. Era un par de zapatos simples, pero nuevos, de su tamaño. Solo dijo, «Mereces caminar sin dolor». Ella sonrió, sin saber qué responder, y por primera vez apoyó la mano en la suya. No fue un gesto romántico, fue algo más ancestral, como si dijera, «Sé que tú también cargas peso». Y él, con un leve apretón de dedos, respondió, «Pero ahora es más ligero». Con el tiempo, la gente del pueblo se silenció. Ya no había motivo para burlas. Elijah, que antes parecía un hombre roto, ahora caminaba con pasos más firmes. Sharon, que antes parecía una forastera sin lugar, ahora era llamada la muchacha del rancho. No era aceptación completa, pero era respeto. Y para quien había sido tratada como mercancía, eso valía más que cualquier título. Sharon empezó a usar los zapatos nuevos solo dentro de la casa. No quería que se gastaran antes de saber si realmente había llegado para quedarse. Aún guardaba la carta de su madre cosida en la barra de una de sus faldas, pero ahora ya no era un guía. Era un recuerdo de que había seguido un camino sin saber exactamente qué esperaba al final. Un día decidió deshacer la costura y guardar el papel doblado dentro de una caja de madera junto a los pocos objetos
que consideraba preciosos. No por miedo a perderlo, sino porque por primera vez ya no lo necesitaba para sentirse protegida. Una tarde clara, mientras Sharon cosía en el porche y Elijah revisaba las cercas, una carreta se detuvo frente a la puerta. Era una señora anciana que traía consigo a 3 niñas pequeñas y un cabrito atado. Dijo que venía del pueblo de San Miguel y que había oído que la mujer del Rancho Black ayudaba a quienes ya no tenían a dónde ir. Sharon no respondió de inmediato, solo abrió la puerta, mandó a las niñas a lavar las manos y ofreció pan y agua fresca. Elijah llegó poco después. Miró la escena, asintió con la cabeza y solo dijo: «Pueden quedarse esta noche». Al final de la tarde, Sharon preparó camas improvisadas en la casa del fondo. La mujer mayor, cansada, lloró en silencio antes de dormir. Sharon la cubrió con un chal y quedó observando a las niñas dormir. Entonces se dio cuenta de que ese lugar, que un día fue solo una promesa en la boca de una madre enferma, ahora era refugio de otras vidas. Y eso no era casualidad, era porque ella se quedó, porque no se fue ante la primera mirada torcida, ni en la primera puerta entreabierta. Y ahora allí había calor donde antes solo había recuerdo. Elijah no comentó nada sobre las visitas, pero al día siguiente dejó 3 cucharas de madera nuevas sobre la mesa. Luego pasó el día reparando una ventana rota de la casa del fondo. Así era como hablaba, con martillo, con gestos. Sharon entendía. Por la noche puso las cucharas en el armario y horneó pan dulce con canela. Fue la primera vez que hizo algo sin pensar si a él le gustaría. Lo hizo porque quiso. Elijah tomó 2 pedazos, los comió despacio y dijo: «Mi madre hacía igual». Y eso, viniendo de él, era casi como un poema. Semanas después, la señora de San Miguel se fue con las niñas. Dejó el cabrito como agradecimiento. Sharon dijo que no hacía falta, pero ella insistió: «Ustedes me dieron abrigo. Eso no se paga con dinero». Elijah soltó al animal en el campo y lo llamó regalo. El bicho se volvió parte de la rutina. Sharon, a veces, reía sola al verlo masticar las cortinas del granero. Por primera vez en mucho tiempo, el rancho parecía haber vuelto a ser un hogar. No solo para ellos, sino para quien necesitara tierra firme para empezar de nuevo. En la feria de mayo, Elijah bajó al pueblo con Sharon. Fue la primera vez que aparecieron juntos en público. Él caminaba a su lado, sin prisa, como si no tuviera nada que esconder. Algunos saludaron, otros desviaron la mirada, pero nadie se atrevió a burlarse. Cuando pararon en la caseta de telas, una mujer comentó: «Parece que la promesa de tu madre se cumplió». Sharon solo sonrió y respondió: «No fue la promesa, fue el espacio que me dio para ser yo misma». Elijah la miró con calma y no dijo nada, como siempre, pero su silencio ahora tenía otro peso. En junio, el calor comenzó a castigar el desierto. Las noches eran sofocantes y los días pesaban como plomo sobre los hombros. Sharon empezó a levantarse aún más temprano, antes del sol, para mojar las plantas y preparar la comida antes de que la cocina se convirtiera en un horno. Elijah, en silencio, extendió una lona entre la casa principal y la del fondo, creando sombra donde antes no había nada. Fue un gesto simple, pero que decía: «Veo tu esfuerzo». Sharon, al notarlo, puso una silla de mimbre bajo la lona y comenzó a bordar allí. Empezaba a entender que el amor, cuando es verdadero, casi nunca grita. Un día, un sacerdote apareció en el rancho, enviado por la hermana de Elijah, que vivía en El Paso. Dijo que venía a hablar sobre los rumores y la posibilidad de resolver la situación con un matrimonio decente. Elijah lo escuchó pacientemente, sentado en la veranda. Sharon, por respeto, sirvió café, pero se quedó a distancia. Cuando el sacerdote terminó el sermón sobre convenciones y apariencias, Elijah solo respondió: «Aquí, la decencia no necesita ceremonia».
El sacerdote se fue sin bendición, y Sharon entendió que, a veces, el silencio también protege. Después de eso, Elijah retiró de la casa el retrato cubierto, el de Emilia, y lo llevó al granero, donde lo guardó junto a la silla de montar reparada que jamás usó. Sharon vio todo desde lejos, sin invadir el gesto. Esa noche, el lugar de la vela quedó vacío, pero a la mañana siguiente apareció una nueva lámpara en el alféizar de la ventana de la casa del fondo. Nadie comentó nada, pero quedó claro que en ese pequeño intercambio algo había terminado y algo nuevo podía finalmente comenzar. La noticia se esparció rápido en el pueblo. Elijah Black había quitado el luto. Para algunos era motivo de escándalo, para otros de alivio, pero nadie tuvo valor para confrontarlo. La presencia de Sharon, con su calma y firmeza, ya había silenciado a los jueces improvisados. Ahora ella era quien los miraba a los ojos en la feria, quien vendía los panes que hacía en el rancho, quien aconsejaba a mujeres más jóvenes sobre lo que debían aceptar y lo que no tolerar, y hacía todo eso sin levantar la voz, porque quien ha sido humillada sabe la fuerza del silencio digno. Una tarde, mientras Elijah y Sharon recogían hierbas en el Pinciato campo, él señaló hacia la casa del fondo y dijo: «Creo que ya está demasiado pequeña». Ella no respondió, solo sonrió y siguió recogiendo. Eso no era una petición, ni una orden. Era un reconocimiento de que aquello que comenzaron como refugio, ahora era hogar. Al día siguiente comenzaron a juntar tablas, los dos, lado a lado, construyendo una nueva veranda. Y allí, entre clavos y astillas, empezaron a conversar más, poco, pero más, sobre la infancia, las pérdidas, lo que duele pero no mata. Al final de ese mes, cuando el viento volvió a soplar del norte, Sharon encontró el baúl de madera donde guardaba la carta de su madre. Lo abrió con calma, desplegó el papel y leyó en voz baja, por última vez. Luego lo volvió a guardar con cariño, junto a la primera camisa que cosió en el rancho y al pedazo de tela quemada con el nombre de Emilia. Esas eran sus raíces allí, no por sangre, sino por elección, y esa misma noche, al acostarse, sintió algo que no sentía desde niña: seguridad. La primera semana de julio, el rancho recibió su segunda gran visita inesperada. Era un joven, con sombrero desteñido y acento sureño, que decía haber oído de una mujer que no dejaba a nadie sin café ni techo. Sharon lo miró con cautela, pero algo en su postura, más roto que atrevido, la hizo permitir que se sentara. Elijah apareció poco después, midió al extraño con la mirada y preguntó solo: «¿Huyes de qué?». El joven respondió: «De mí mismo». Y nadie hizo más preguntas. Durmió en el granero 3 noches y luego partió, pero dejó una carta diciendo: «Aquí entendí que aún puedo ser persona». Con el tiempo ese tipo de paso se volvió común. Gente que venía, se quedaba 2 días, ayudaba en la huerta, escuchaba una palabra o ninguna y seguía. Elijah llamaba a esos gente en tránsito. Sharon los llamaba gente como nosotros. No fundaron un refugio, ni una iglesia, ni una misión, pero fundaron algo más valioso, un punto de parada donde la dignidad se restauraba sin ruido, sin preguntas, sin exigencias, solo con pan caliente, agua limpia y silencio respetuoso. Un sábado por la tarde, mientras cuidaban al cabrito regalo, Sharon contó algo que nunca había dicho: que una vez la vendieron, su padre, a un hombre que solo quería una cocinera y una cama. Elijah detuvo lo que hacía, no dijo nada por un tiempo. Luego limpió las manos en un paño y dijo: «Y aún así llegaste hasta aquí, entera». Ella no respondió, pero en ese momento algo entre ellos se selló para siempre. No como pareja en el sentido común, sino como 2 sobrevivientes que reconocieron en el otro el valor de mantenerse en pie.
Después de eso, Sharon empezó a dormir con la ventana abierta, sin miedo. Y cierta mañana, Elijah puso una repisa nueva en su cuarto, con 3 libros alineados y una flor seca dentro de un vaso. Nadie habló de amor. Nadie dijo, estamos juntos. Pero cuando un peón nuevo preguntó quién era, Elijah respondió, es quien cuida este lugar conmigo. Y esa fue la definición más clara que dio jamás de algo en su vida. A mediados de julio surgió la idea de hacer una pequeña boda, solo simbólica, sin sacerdote, sin juez, solo con vecinos cercanos, los niños que tocaban flautas y 2 ancianas del pueblo que sabían preparar pétalos secos. Sharon no quiso velo ni vestido nuevo. Usó la ropa que más le gustaba. Elijah calzó las botas gastadas de su padre. El altar se montó bajo un árbol que ellos mismos limpiaron, y los votos fueron simples. Te respeto, te recibo, te escucho. No hubo fiesta, pero hubo un silencio hermoso, de esos que llenan más que la música alta. Cuando terminó, el juez de paz, llamado solo por formalidad, dijo, ustedes ya estaban casados hace tiempo, solo no le habían puesto nombre. Sharon sonrió. Elijah estrechó la mano del juez y dijo, no elegimos cuando empezamos a construir algo con alguien, solo elegimos si nos quedamos. Y se quedaron. No por obligación, sino porque por primera vez ambos sabían que pertenecían a un lugar y uno al otro, sin tener que probar nada. A la mañana siguiente de la boda simbólica, Sharon se levantó temprano y hizo lo que siempre hacía. Barrió la veranda, cambió el agua de las flores secas y puso café en la estufa. Pero algo dentro de ella estaba diferente. Por primera vez sintió que ese rancho también era suyo. No porque alguien lo dijera, sino porque todo allí tenía sus marcas. Las cortinas, las plantas, los panes, los niños que ahora aplaudían en la puerta para decir buenos días. No era una mujer invisible, era alguien presente, y eso valía más que cualquier apellido. Elijah empezó a salir más seguido, visitaba vecinos, iba al mercado con Sharon, hablaba con gente que antes evitaba. Algunos decían que había vuelto a vivir, pero él sabía que, en realidad, estaba aprendiendo a estar sin huir del pasado, estar sin cargar la culpa como armadura, y más importante, estar al lado de alguien que no exigía nada, pero ofrecía todo, presencia, calma y coraje para continuar cuando nada parece cambiar. Afuera. Una tarde de viento fuerte, Sharon escuchó un estruendo desde el fondo del campo. Un árbol había caído, golpeando parte del granero. Corrió y vio a Elijah intentando mover uno de los troncos con el hombro. Gritó, le pidió que parara. Él insistió. Cuando finalmente soltó, ya jadeando, dijo, «Es que no quiero perder más». Sharon se acercó, puso la mano en su pecho y respondió, «Entonces no intentes cargar todo solo». Y fue así, con troncos caídos y manos sudadas, que entendió. Confiar era parte del comienzo. Después de eso, comenzaron a hacer todo juntos, desde reparar el granero hasta planear las siembras. Sharon anotaba las fechas de la luna en un cuaderno viejo. Elijah marcaba los puntos de sombra con piedras. Había una danza entre ellos que no era ensayada, era natural. Cuando uno enfermaba, el otro cuidaba. Cuando uno callaba, el otro esperaba. Y sin darse cuenta, el rancho pasó a llamarse El Refugio. No por nombre oficial, sino porque era ahí donde muchos venían cuando necesitaban recordar que aún había bondad en el mundo. En agosto llegó una niña sola, con ropa sucia y mirada asustada. Tenía 9 años y no hablaba nada. Solo entregó un papel con letra infantil. «Me llamo Belén, no tengo casa». Sharon se arrodilló, abrió los brazos y dijo, «Ahora tienes». Elijah, sin decir palabra, fue a la casa del fondo, tomó la colcha más limpia y la extendió en la cama menor. Esa noche, Belén durmió entre ellos, abrazada a un cabrito viejo y un cojín bordado con flores. No preguntaron de dónde venía,
Solo hicieron lo que sabían, acoger. Los días con Belén fueron como semillas nuevas en suelo conocido. Poco a poco comenzó a hablar. Contaba historias inventadas, imitaba sonidos de pájaros y reía cuando Regalo corría tras las gallinas. Elijah hacía juguetes simples para ella, un columpio de cuerda, un caballito de madera. Sharon enseñaba a hacer pan, a coser, a reconocer el olor de la lluvia antes de que llegara. Era como si todo lo que habían vivido antes hubiera preparado el camino para dar abrigo ahora a alguien que, como ellos, solo necesitaba un lugar para quedarse. El tiempo con Belén trajo ligereza al rancho. Los días parecían más cortos, las tareas más fáciles. Elijah, que antes hablaba poco, ahora contaba historias de infancia para la niña. Historias simples pero verdaderas, sobre caballos perdidos, tormentas y el día que vio la nieve por primera vez. Sharon observaba en silencio, sintiendo que algo dentro de él finalmente había encontrado paz. No era la presencia de la niña lo que curaba, sino que con ella ambos pudieron ver cuánto se habían curado juntos, sin darse cuenta. En septiembre, durante una visita al mercado, Sharon fue abordada por una mujer que no veía desde que llegó a Santa Rita, la misma que un día la llamó oportunista con voz cargada de desprecio. Pero ahora la voz era otra. «Has hecho de este lugar algo diferente». Sharon no respondió con ira ni con superioridad. Solo dijo, «Cambiamos lo que podemos, con lo que aún tenemos», y sonrió. La mujer bajó la mirada y se fue. Sharon volvió al rancho con el corazón ligero, no por haber vencido, sino por no necesitar defenderse más. Una noche de luna llena, Belén preguntó si podía dormir en la casa del fondo, solo por juego, como si tuviera su propia casa. Elijah ayudó a arreglar el colchón. Sharon colgó una lámpara. La niña durmió rápido, y la pareja quedó en la puerta, lado a lado, como guardianes de algo más grande que ellos mismos. En ese silencio, Sharon dijo, «No era esto lo que esperaba cuando vine con la carta, pero es mucho más de lo que podía imaginar». Elijah respondió, «La carta solo trajo a ti. El resto fue elección tuya». Y en ese momento, todo tuvo sentido. Los días pasaron tranquilos. La rutina era llena, pero buena. Sharon se levantaba antes del sol. Elijah cuidaba los animales. Belén aprendía a leer con los libros viejos de la repisa. A veces, por la tarde, se sentaban los tres bajo la sombra de la higuera y solo escuchaban el viento. No hablaban del futuro, ni temían el pasado. Era como si hubieran encontrado en ese pedazo de tierra una rendija de eternidad, no por ausencia de problemas, sino por la presencia de un vínculo verdadero. Y eso nadie podía quitárselos. En octubre llegó una carta de la hermana de Elijah invitándolos a visitar El Paso. Fue la primera vez que Sharon vio su nombre escrito como Señora Ramírez Black. La leyó despacio. Sintió el peso y la ligereza del apellido. Elijah no presionó. Dijo que irían si ella quería. Sharon pensó 2 días. Al final respondió, «Ahora tengo raíces aquí, pero puedo llevármelas conmigo». Hicieron las maletas con calma, dejando la casa lista para que alguien tocara la puerta mientras estuvieran fuera. Antes de partir, Sharon dejó sobre la cama de la casa del fondo una nota escrita a mano. «Si tú también vienes huyendo, aquí hay pan, agua y silencio». Y junto a ella dejó una manta doblada, un pan seco y una lámpara con fósforos. Elijah, al ver el gesto, solo apretó el sombrero contra el pecho y salieron por el camino de tierra con Belén entre ellos, caminando como quien lleva poco en las manos, pero mucho en el corazón. El viaje hasta El Paso duró 2 días y medio. En el camino pararon en 2 pueblos pequeños donde nadie los conocía, pero aún allí Sharon notaba las miradas extrañadas al ver a una mujer con paso firme, andando junto a un hombre respetado, sin brida ni sombra.
Elijah parecía darse cuenta también, pero no decía nada. Por la noche, al acampar, armaron la tienda juntos, compartieron la manta con Belén, y antes de dormir él dijo: «Molestamos porque no cabemos en el molde». Sharon solo respondió: «Por eso construimos el nuestro». En El Paso, la recepción fue educada, pero contenida. La hermana de Elijah los trató con formalidad. Intentó encasillar a Sharon en el molde de mujer elegante, con ropa pasada de moda y modales discretos. Sharon agradeció, aceptó un vestido, pero no bajó la cabeza. Seguía caminando como en el rancho, con las mangas arremangadas y la mirada fija. Belén, por su parte, encantó a todos con su forma simple de existir. En poco tiempo ya corría con los niños del barrio, como si siempre hubiera vivido allí. Elijah estuvo callado casi todo el tiempo. Se notaba que ese ya no era su lugar. Las paredes bien pintadas, los muebles importados, el sonido apagado de las voces, todo eso ya no le decía nada. Sharon lo notó, pero no forzó nada. A la tercera noche, mientras lavaba los platos de la cena, Elijah se acercó y dijo: «¿Quieres quedarte?». Ella secó sus manos, miró a los ojos y respondió: «Quiero ir a casa». Y él asintió, como quien escucha su propia voluntad, reflejada en la respuesta del otro. Volvieron a Santa Rita con el corazón tranquilo. Nada había salido mal, pero todo les recordaba a dónde pertenecían. Al llegar al rancho, notaron que había huellas en la tierra y un paño tendido en la veranda de la casa del fondo. Dentro, un hombre acostado, con fiebre y la mano vendada, descansaba en Minnosintushlo. Silencio. A su lado estaba la nota que Sharon dejó. Era todo lo que tenía. Elijah preparó agua tibia. Sharon cambió las sábanas. Belén sostuvo la mano del extraño con naturalidad. Era como si nada hubiera cambiado de lugar. En los días siguientes, el hombre se recuperó. Se llamaba Mateo y huía de un ataque injusto en el pueblo de San Marcos. Contó su historia sin rodeos. Sharon escuchó con atención. Elijah ofreció refugio mientras fuera necesario. Belén mostró el huerto y los caminos por donde pasaban los conejos. No hubo juicios ni promesas, solo espacio. Y una vez más, el rancho cumplía con lo que parecía haber nacido para hacer, ser tierra firme para quien viene de caída. Una mañana, Belén preguntó a Sharon si todos los que pasaban por allí se quedaban. Sharon respondió: «No todos, solo los que eligen, y los que la vida también elige». Belén quiso saber entonces por qué ella se había quedado. Sharon pensó un rato y dijo: «Porque encontré un lugar donde no tuve que explicar quién era. Solo pude ser». Y eso, para una mujer que tantas veces fue silenciada, valía más que cualquier libertad escrita en papel. Elijah, ahora con cabello canoso y mirada más dulce, pasaba más tiempo en la veranda. A veces dormía con Regalo al lado. Otras veces solo observaba el cielo cambiar de color. Sharon escribía en un cuaderno que guardaba en la estantería. Registraba quién pasaba, lo que dejaban atrás y lo que se llevaban consigo. Nunca escribió sobre sí misma. Decía que su historia ya estaba escrita en las paredes, en los caminos de piedra, en el olor del pan horneado y en las semillas que insistían en brotar, aunque hubiera poca agua. Los vecinos comenzaron a llamar al lugar Rancho de las Promesas, no porque allí se prometiera algo, sino porque era donde algunas promesas olvidadas finalmente se cumplían. No se puso ninguna placa, ningún nombre pintado en la puerta, pero quien necesitaba encontrarlo, lo encontraba, y quien llegaba sabía que no estaba allí por casualidad. Elijah decía: «Es el viento quien trae, nosotros solo abrimos la puerta». El tiempo pasó sin prisa. Belén creció, aprendió a leer y luego enseñó a otros niños que tocaban la puerta con la ropa raída que ella una vez usó. Sharon mantuvo la calma firme, el habla directa y los ojos atentos. Elijah
Incluso cuando estuvo más frágil, nunca dejó de encender la lámpara cada noche. El rancho se convirtió en más que un lugar. Se volvió memoria viva de que la vida puede empezar de nuevo donde menos se espera, si hay escucha, paciencia y coraje. Cuando Elijah partió, una mañana serena de septiembre, Sharon se puso su blusa favorita, tomó el retrato de Emilia del granero y lo puso junto al sombrero de él sobre la mesa de la veranda. Belén encendió la vela como él hacía. No hubo velorio ni duelo público, pero todo el rancho lo supo. Y esa noche muchas lámparas se encendieron solas en las casas vecinas, como si todos hubieran entendido lo que él había construido en silencio. Sharon siguió allí, con pasos firmes y manos vivas. Nunca se dijo viuda, ni propietaria, ni fundadora de nada. Solo decía, yo cuido este lugar. Y cuando alguien preguntaba cómo empezó todo, respondía con sencillez, con una carta y con un hombre que supo escuchar. Y entonces bajaba la mirada, volvía al huerto, o al horno, o a los niños que ahora corrían por el patio. Y allí, entre pasos pequeños y raíces profundas, las promesas que el viento no se llevó seguían floreciendo.